Instalé cámaras porque mi esposo seguía viajando por trabajo, escondiendo su teléfono y evitando mi mirada. Lo que vi en la pantalla me dejó congelada, y nunca olvidaré lo que sucedió después. Nunca pensé que sería esa mujer, la que observa en secreto a su esposo, preguntándose si el amor de su vida tiene a alguien más. Pero aquí estaba, sentada sola en la sala de profesores después de clase, mirando mi teléfono mientras intentaba, sin éxito, ahuyentar la sensación de angustia en mi estómago. Mi nombre es Harper Willow. Tengo 33 años y soy maestra de primer grado en una pequeña escuela primaria en Portland, Maine. Amo mi trabajo, amo a mis estudiantes, y solía amar mi vida con una especie de certeza fácil. Durante casi 10 años, mi esposo Asher y yo construimos lo que pensé que era un matrimonio feliz y estable. Tuvimos nuestros altibajos, claro, pero siempre nos tuvimos el uno al otro. O eso creía yo. Últimamente, algo había cambiado. Asher había estado diferente durante meses, más distraído, más reservado y constantemente pegado a su teléfono. Siempre había sido un hombre honesto y trabajador, un abogado con una forma tranquila de manejar todo, desde clientes difíciles hasta problemas domésticos. Pero, de repente, estaba haciendo viajes de negocios frecuentes de los que nunca había oído hablar antes, a menudo de la noche a la mañana, y nunca compartía detalles. Salía a contestar llamadas, susurrando por teléfono mientras paseaba por el porche. Y cuando volvía a entrar, sonreía demasiado brillante, como si estuviera actuando felicidad para mí. Al principio era sutil, algo que podría haber ignorado si no fuera por la sensación en mi pecho cada vez que bloqueaba su teléfono tan pronto como entraba en la habitación. Asher siempre había sido despreocupado con su teléfono, dejándolo en la encimera de la cocina o junto a mí en el sofá. Ahora era como una extensión de su cuerpo, siempre en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Intenté decirme a mí misma que lo estaba imaginando. Quizás el trabajo simplemente lo estaba abrumando. Quizás los cambios estaban todos en mi cabeza, provocados por el estrés de la escuela o la falta de sueño. Pero entonces mi mejor amiga, Esquilar Reed, me metió la idea que yo había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. ¿Estás segura de que no estás saliendo con alguien?, preguntó un sábado por la mañana mientras tomábamos café. Esquilar tiene 32 años, es madre soltera y una de las mujeres más fuertes que conozco. También fue abandonada, embarazada y sola, por un hombre que juró amarla, así que su confianza en los hombres se había hecho pedazos hacía años. Todavía llevaba esa herida en su voz, incluso cuando intentaba ocultarla. Harper, te lo digo, estos viajes de negocios repentinos, el teléfono pegado a su mano, las sonrisas extrañas. Lo he visto antes. Lo viví. Odiaba que sus palabras encontraran un hogar dentro de mí. Se aferraron a cada recuerdo de Asher llegando tarde a casa, a cada mensaje de texto vago que se negaba a explicar, a cada mirada distante cuando pensaba que yo no estaba mirando. Lo peor, no sabía si Esquilar estaba equivocada. Miré el anillo de bodas en mi dedo esa noche mientras Asher empacaba otra maleta para otra reunión con un cliente que sería de un día para otro. Sonrió cuando le pregunté a dónde iba exactamente, pero no me dio una respuesta clara. Me obligué a devolverle la sonrisa, aunque algo dentro de mí me dolía tanto que quería gritar. Quería creerle, de verdad lo quería. Pero una semilla de duda se había sembrado y estaba creciendo rápidamente, retorciéndose en cada pensamiento que tenía. Me quedaba despierta por la noche imaginándolo con otra mujer, riendo, tocando, viviendo una vida que yo no conocía. Y una vez que ese tipo de imagen se forma en tu mente, es casi imposible borrarla. Amaba a Asher, pero por primera vez desde que lo conocí, no estaba segura de si él todavía me amaba. Y esa incertidumbre fue suficiente para hacerme hacer algo que nunca imaginé que haría. Antes de todo esto, antes del secretismo, las llamadas telefónicas nocturnas y las sonrisas vacías, Asher era mi lugar seguro. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años, todavía en la universidad, todavía descubriendo quién quería ser. Yo era la chica tímida que siempre se sentaba al fondo del aula con mis cuadernos perfectamente organizados, pero que casi nunca levantaba la mano. Asher, por otro lado, era imposible de ignorar. Tenía una presencia magnética, no ruidosa ni arrogante, sino cálida y llena de vida. En aquel entonces, no era abogado. Era músico, tocaba la guitarra en una pequeña banda que actuaba en bares y cafeterías a lo largo de la costa.
Lo conocí una lluviosa tarde de viernes en una cafetería junto al puerto. Estaba allí estudiando para un examen, intentando ignorar la tormenta afuera, cuando su voz cortó el murmullo. Estaba en el escenario con una guitarra cantando una versión de una canción que me encantaba. Algo en la forma en que cantaba, tranquilo pero lleno de alma, me hizo levantar la vista, y luego él me miró, directamente a mí, y sonrió. Después de la actuación, caminó directamente hacia mi mesa. Parecía que necesitabas un descanso de lo que estuvieras leyendo, dijo con esa misma sonrisa fácil. Yo estaba tan sonrojada que apenas pude responder. Hablamos hasta la hora de cierre, y salí de esa cafetería sabiendo que mi vida acababa de cambiar. Desde aquella noche, fuimos inseparables. Él me escribía pequeñas canciones con su guitarra. Yo le hacía estudiar fichas para sus clases de prerequisitos de Derecho cuando decidió postularse a la Facultad de Derecho. Cuando descubrí que estaba embarazada un año después, entré en pánico. Pensé que descarrilaría sus sueños. Pero Asher no dudó. Dijo, entonces construiremos un sueño juntos. Tú, yo y este bebé. Dejó la banda, abandonó las noches en clubes llenos y la posibilidad de una carrera musical porque quería estabilidad para nosotros. Fue a la Facultad de Derecho y trabajó a tiempo parcial, compaginando clases y trabajos mientras yo terminaba mi título de maestra. Fue difícil. Algunos días apenas teníamos suficiente dinero para cubrir la compra, pero éramos felices porque nos teníamos el uno al otro. Todavía recuerdo el día en que nació Caleb. Asher, tomándome la mano, susurrando, eres más fuerte que cualquiera que conozco, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se quedaba despierto conmigo durante noches interminables de tomas, cambiaba pañales y de alguna manera lograba seguir yendo a trabajar por la mañana. Durante años, les decía a todos que me había sacado la lotería. Asher era amable, considerado y tan leal. Casi me avergonzaba cuando Esquilar comparaba su cadena de relaciones fallidas con lo que yo tenía. Pero ahora, mirando hacia atrás, quizás por eso me dolió tanto verlo cambiar. Porque no éramos solo marido y mujer, éramos un equipo. Habíamos sobrevivido nuestros 20 juntos, construyendo una vida de la nada. Teníamos una casita dulce, un niño de 7 años que adoraba a su papá, y un ritmo que funcionaba. No teníamos fiestas salvajes ni vacaciones exóticas, pero teníamos comida para llevar a domicilio en el porche, maratones de películas en pijama y tardes persiguiendo a Caleb por el jardín. Esa vida era suficiente para mí, siempre había sido suficiente. Entonces, ¿por qué ya no era suficiente para él? Esas noches en que decía que tenía que viajar por trabajo, me acostaba en la cama y recordaba al chico que me escribía canciones, que una vez prometió que nunca me haría daño. Todavía podía verlo sentado al borde de nuestra cama, afinando su guitarra, sonriéndome como si yo fuera la única persona en el mundo. Ese recuerdo solía sentirse como un hogar. Ahora, se sentía como algo que se me escapaba entre los dedos, algo que quizás nunca recuperaría. Intenté racionalizarlo, la gente cambia, los trabajos se vuelven estresantes, los matrimonios evolucionan. Pero, en el fondo, extrañaba al hombre que una vez me sostuvo la cara entre sus manos y dijo, eres toda mi vida, Harper. Extrañaba la simplicidad de esos primeros años, cuando los únicos secretos entre nosotros eran qué tipo de pastel de cumpleaños estaba planeando o qué canción estaba aprendiendo para mí. La distancia que sentía ahora no solo me asustaba, me rompía de maneras que no podía explicar. Porque si un hombre que una vez lo dio todo por ti puede distanciarse, si el amor en el que creías puede flaquear tan fácilmente, ¿qué dice eso de todo lo que construyeron juntos? Me quedaba despierta pensando en ello, apretando mi almohada como si pudiera mantenerme unida. Y le susurraba a la oscuridad, ¿qué nos pasó, Asher? ¿Qué pasó con la vida que nos prometimos? No tenía una respuesta. Todo lo que tenía era la sensación de hundimiento de que lo estaba perdiendo y el aterrador pensamiento de que quizás ya lo había perdido. Esquilar Reed siempre había sido mi consejera, incluso cuando no quería escucharla. Había pasado por su propio desengaño, un hombre que le prometió el mundo solo para desaparecer cuando estaba embarazada de su hija. Esa traición moldeó su visión de los hombres, dejándola ferozmente independiente, pero innegablemente amargada. Una tarde, me senté en la mesa de su cocina mientras Caleb jugaba con su hijita, coloreando dibujos en el suelo.
Esquilar sirvió café en tazas desparejadas, sus ojos se estrecharon mientras le contaba sobre las noches y los repentinos viajes de trabajo de Asher. ¿Estás segura de que no estás saliendo con alguien?, preguntó, recostándose en su silla como si ya supiera la respuesta. Me quedé helada. Esquilar, Asher no es así. Ella soltó una risa sin humor. Eso es lo que pensé de Jasper. Juró que era fiel hasta que encontré su segundo teléfono. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Tú no conoces a Asher, dije en voz baja. Pero incluso yo noté el temblor en mi voz. Escucha, Harper. No digo que sea culpable, continuó Esquilar, su tono suavizándose, pero el teléfono pegado a su mano, los viajes que no tienen sentido. La gente no cambia sin razón. Algo está pasando. Quise atacarla, decirle que dejara de proyectar su pasado en mi vida. Pero en cambio, me quedé allí en silencio porque ella no estaba equivocada sobre los cambios en Asher. Empecé a notar cada pequeña cosa que antes había ignorado. La forma en que sonreía a su teléfono y rápidamente lo volteaba boca abajo cuando yo entraba en la habitación. Cómo se demoraba afuera para atender llamadas que decía que eran de trabajo. Cómo olía ligeramente a una colonia que no usaba desde hacía años cuando volvía a casa de las reuniones. Un día, el destino retorció un poco más el cuchillo. Me encontré con uno de los antiguos colegas de Asher en el supermercado, un hombre llamado Flynn, a quien siempre le gustaba charlar. Mencioné los frecuentes viajes de Asher, bromeando sobre lo ocupados que debían estar los bufetes de abogados. Flynn pareció desconcertado. ¿Viajes? No hemos tenido ningún caso fuera de la ciudad en meses. Esa noche, cuando Asher dijo que tenía que irse temprano para otra visita a un cliente, lo miré de manera diferente. Mi esposo, el hombre que una vez no me ocultaba nada, ahora era alguien que no podía descifrar en absoluto. Cuanto más pensaba en la advertencia de Esquilar, más sentido tenía. Ella había plantado una semilla de duda, y creció rápidamente, envolviendo mi corazón hasta que no pude respirar sin preguntarme a quién le estaba enviando mensajes de texto a Asher, o dónde estaba realmente cuando decía que estaba trabajando. Me odiaba por ello. Odiaba un poco a Esquilar por decirlo en voz alta. Y, sobre todo, odiaba la fría verdad, ya no confiaba en mi propio esposo. Esa noche, me quedé en la cama mucho después de que Asher se fuera de viaje. Caleb estaba dormido al final del pasillo, la casa demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Miré al techo y me susurré, ¿y si está con otra persona ahora mismo? ¿Y si está abrazando a otra mujer de la misma manera que solía abrazarme a mí? Las lágrimas me picaron en los ojos, pero no lloré. En cambio, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Esquilar. ¿Qué harías si fueras yo? Ella respondió casi al instante, yo averiguaría la verdad. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Ya no estaba solo asustada, estaba decidida. Si había un secreto, iba a descubrirlo. Si había una mentira, iba a desenmascararla porque no podía vivir así, atrapada en la duda, deshilachando lentamente cada recuerdo que habíamos construido. Necesitaba respuestas, incluso si me destruían. A la mañana siguiente, me desperté con una decisión que no podía deshacer. Había terminado de adivinar, necesitaba la verdad, por mucho que doliera. Esquilar ni siquiera parpadeó cuando le conté mi plan. Bien, dijo, con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando este momento. Él necesita ser descubierto si te está mintiendo. Su confianza me asustó. Yo no estaba tratando de atrapar a Asher como a un criminal, solo necesitaba saber quién era realmente cuando yo no estaba cerca. Está bien, susurré, agarrando el borde de la encimera de su cocina. ¿Qué hago? Ella se inclinó como si estuviera compartiendo un secreto. Desaparece. Dile que tienes que irte de la ciudad por unos días, alguna conferencia de maestros, lo que sea. Asegúrate de que él crea que te habrás ido. Luego observa lo que hace cuando la casa es suya. La idea me retorció el estómago. No era sigilosa por naturaleza. Era el tipo de persona que todavía verificaba 2 veces si me había colado accidentalmente en la fila del supermercado. Y, sin embargo, aquí estaba, planeando espiar a mi esposo. Esa noche le dije a Asher que había sido seleccionada para un taller de desarrollo profesional en Boston.
Él pareció sorprendido. ¿Boston? ¿Por cuánto tiempo? Solo unos días, dije a la ligera. La directora quiere que vaya. Algo sobre actualizaciones del plan de estudios. Él asintió lentamente. Está bien, yo me encargo de Caleb. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me dolió lo fácil que aceptó mi ausencia. Mientras él estaba en el trabajo al día siguiente, instalé una pequeña cámara cerca de la puerta principal y otra en la sala de estar. Se sentía mal estar de pie sobre una silla para ajustar un ángulo mientras nuestra foto de boda me sonreía desde la pared. Pero, mal o no, necesitaba claridad. Cuando llegó el viernes, Asher me llevó a la estación de tren, me besó en la mejilla y me saludó con la mano mientras yo entraba con mi maleta. Él pensó que me dirigía al sur, pero, en realidad, di la vuelta una vez que se fue y conduje directamente a nuestra antigua casa de playa familiar en Casco Bay. Esa casa de playa solía ser nuestro santuario de verano, una pequeña cabaña desgastada junto al agua con contraventanas blancas y un columpio en el porche que Asher había instalado él mismo. No la habíamos usado mucho desde que nació Caleb, demasiado ocupados con los horarios de trabajo y la escuela. Ahora se convirtió en mi escondite. Configuró mi computadora portátil en la pequeña mesa de la cocina, la conecté a las cámaras y miré la vista vacía de mi propia casa. Mi corazón latía como si hubiera cometido un crimen. ¿Y si realmente traía a alguien a casa? ¿Y si Esquilar tenía razón? ¿Lo confrontaría, me divorciaría de él? ¿Podría siquiera mirarlo de nuevo? Intenté distraerme limpiando, desempacando, incluso caminando hasta la playa. Pero cada pocos minutos, revisaba la transmisión. Cada vez, la sala de estar permanecía en silencio, sin cambios, como la calma antes de una tormenta. Mientras el sol se ponía y la brisa marina enfriaba mi piel, me paré en el porche, abrazando mi suéter con fuerza. Pensé en el hombre que una vez me tocaba canciones bajo el mismo cielo nocturno, prometiendo que siempre seríamos honestos el uno con el otro. Susurré al viento, por favor, Asher, no me demuestres que estoy equivocada. Luego entré, cerré la laptop por un momento y traté de respirar. El mañana traería respuestas que no estaba segura de estar lista para enfrentar. La primera noche transcurrió sin nada inusual. Asher llegó a casa, preparó la cena para Caleb, le ayudó con la tarea, y luego vieron una película juntos. Incluso se detuvo a mitad de camino para enviarme una foto de ellos en el sofá, ambos sonriendo a la cámara con tazones de palomitas de maíz en sus regazos. Por un momento, casi me convencí de que había cometido un error, que todo esto era ridículo e innecesario. Pero la duda no desaparece tan fácilmente, especialmente una vez que te tiene atrapada. Al día siguiente, me senté en el porche de la casa de la playa, la brisa salada enredando mi cabello, mientras mi laptop mostraba cada ángulo de nuestra sala de estar. Las horas pasaron lentamente. Caminé hasta la orilla, lancé guijarros a las olas, intenté concentrarme en los planes de lecciones que había traído conmigo. Cualquier cosa para sentirme normal, pero cada pocos minutos, revisaba la transmisión, esperando algo, cualquier cosa que confirmara o negara la persistente sospecha en mi pecho. A última hora de la tarde, mi teléfono vibró. Asher me había enviado un mensaje, trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. Te amo. Trabajando hasta tarde, susurré, agarrando el borde de la barandilla del porche. Mi pulso retumbó en mis oídos mientras regresaba rápidamente al interior, hacia la laptop. Durante un largo momento, la transmisión de la casa estuvo vacía. Luego se abrió la puerta principal. Asher entró, todavía con su ropa de trabajo, pero no estaba solo. Una mujer lo siguió. Mis manos se enfriaron. Era joven, quizás de veintitantos, con cabello largo y castaño y una expresión nerviosa en su rostro. Asher dijo algo que no pude escuchar. Dejó su maletín y le quitó el abrigo, colgándolo cuidadosamente en el perchero. Luego entraron juntos en la cocina. Miré la pantalla, mi corazón martilleando tan fuerte que dolía. Mi esposo, mi Asher, había traído a otra mujer a nuestra casa. Me sentí enferma. Mis dedos se posaron sobre mi teléfono. Quería llamarlo, gritarle, exigirle saber quién era y por qué estaba en nuestra casa, pero no podía moverme. En cambio, solo observé.
Asher le sirvió una taza de café, indicándole que se sentara. Hablaron, su lenguaje corporal era tranquilo, incluso gentil. Una vez ella se secó los ojos y él le entregó un pañuelo. Mi mente se aceleró. ¿La está consolando? ¿Está llorando por él? ¿O por alguna otra cosa? Quería creer que era inocente, que quizás era una clienta o una pariente lejana que yo no conocía. Pero la voz de Esquilar resonó en mi cabeza, la gente no cambia sin razón. Algo está pasando. Llamé a Esquilar, mi voz temblaba mientras le explicaba lo que estaba viendo. Ella ni siquiera dudó, eso es, Harper. Te está engañando. Nadie trae a una mujer a casa cuando se supone que su esposa está fuera de la ciudad, a menos que sea algo más. Necesitas confrontarlo y esta farsa antes de que empeore. Me senté allí, las lágrimas corrían por mis mejillas, escuchando la certeza de Esquilar mientras miraba la pantalla. La mujer seguía en mi cocina, hablando con mi esposo como si perteneciera allí. Asher se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, escuchando atentamente. Cerré la laptop bruscamente, incapaz de seguir mirando. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el borde de la mesa para estabilizarme. Este era el momento en que mi matrimonio se desmoronaría. La casa de la playa, que alguna vez fue un lugar de paz, ahora se sentía como una jaula. Recorrí la pequeña cocina, susurrando para mí misma, ¿por qué, Asher? Después de todo lo que construimos, ¿por qué harías esto? Durante horas, permanecí sentada en silencio, entumecida y temblorosa, imaginando cada posible traición. A medianoche, tomé una decisión que no había planeado tan pronto, iba a casa. No podía quedarme un día más mientras mi esposo entretenía a otra mujer en la casa que construimos juntos. Agarré mis llaves, lancé mi bolso al coche y regresé por los caminos oscuros y ventosos hacia Portland. Todo el camino, un pensamiento me golpeaba en la mente como un tambor, me mintió, y voy a averiguar por qué. La casa estaba oscura cuando entré en el camino de entrada, excepto por una sola luz en la cocina. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podía explotar. Agarré el volante y respiré hondo antes de salir. Dentro, escuché voces, bajas, tranquilas, nada romántico o íntimo, solo serias. Me acerqué sigilosamente, mis zapatos silenciosos sobre el suelo de madera, y luego los vi. Asher y la joven estaban sentados a la mesa. Ella estaba llorando de nuevo, secándose los ojos con pañuelos mientras Asher estaba sentado frente a ella, con las manos cruzadas, su rostro surcado de preocupación. Me quedé helada en el umbral. Asher. Ambos levantaron la vista, sobresaltados. Harper dijo, poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Boston. Ignoré la pregunta, mi voz temblaba. ¿Quién es ella? La mujer sorbió y miró hacia abajo como si quisiera desaparecer. Asher se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, las palmas abiertas. Ella es mi prima, Harper. Willow. Willow. Mi mente se aceleró, tratando de encajar eso. Nunca había conocido a una Willow. Asher continuó rápidamente. Su esposo ha sido abusivo. Se presentó en mi oficina hoy porque no sabía a dónde más ir. No podía dejarla volver allí. Miré a Willow correctamente por primera vez. Su muñeca estaba magullada, débil, pero visible, donde su manga se había deslizado. Su cara estaba pálida e hinchada por el llanto. Y de repente, no parecía una extraña invadiendo mi casa. Parecía una mujer tratando de sobrevivir. Abrí la boca, la cerré y luego finalmente susurré, ¿por qué no me lo dijiste? Asher suspiró, pasándose una mano por la cara. Porque me rogó que no lo hiciera. Está aterrorizada de que su esposo descubra dónde está. Pensé. Pensé que darte una cosa más de la que preocuparte sería injusto. Quería esperar hasta que estuviera a salvo. La ira que había llevado todo el fin de semana vaciló, la confusión la reemplazó. Pero Asher, dijiste que estabas trabajando hasta tarde. Lo sé. Lo siento. Su voz se quebró ligeramente. Solo estaba tratando de proteger su privacidad y quizás, si soy honesto,
protegerte a ti de todo esto. No quería que te preocuparas por el peligro en el que está. Pensé que podía manejarlo yo mismo por 1 o 2 días. Me quedé allí sintiendo que el suelo se había movido debajo de mí. Había construido un escenario completo en mi cabeza. Uno en el que Asher me había traicionado. Uno en el que mi matrimonio se estaba desmoronando. Y ahora estaba mirando a su prima, una mujer asustada sin ningún otro lugar a donde ir. Asher dio un paso hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Crees que te engañaría? Después de todo lo que hemos pasado, Harper, renuncié a mi carrera musical por nosotros. Construí esta vida para ti, Caleb. Eres todo mi mundo. Sentí que las lágrimas subían antes de poder detenerlas. No sabía qué pensar. Has estado tan distante, Asher. Reservado. Yo. Puse cámaras en la casa. Sus ojos se abrieron. ¿Cámaras? Asentí, la vergüenza me quemaba. Mentí sobre Boston. Estaba en la casa de la playa observando todo. La vi entrar y pensé, mi voz se quebró, pensé que te había perdido. Por un largo momento, hubo silencio, excepto por los suaves sollozos de Willow. Entonces Asher se acercó, ahuecando suavemente mi cara entre sus manos. No me perdiste, Harper, pero si no confías en mí, tenemos un problema más grande que cualquier prima en mi sofá. La verdad de eso me golpeó fuerte. Mis dudas habían hecho agujeros en algo que solía ser inquebrantable. Y ahora, de pie allí con lágrimas corriendo por mi rostro, me di cuenta de que tenía una opción. Seguir alimentando esas dudas o luchar para reconstruir lo que teníamos. La voz de Asher se suavizó. Te amo. Siempre te he amado. Por favor, no dejes que esto nos rompa. Asentí lentamente, secándome los ojos. No quiero que lo haga. Solo necesito que seamos honestos. No más secretos. No más secretos, prometió. Esa noche, Willow se quedó en la habitación de invitados, a salvo por primera vez en semanas, y yo me acosté en la cama junto a Asher, agarrando su mano como no lo había hecho en meses, sintiendo un alivio frágil pero real. No lo había perdido, pero casi había dejado que mi miedo me lo arrebatara. De todos modos, a la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y el suave sonido de la risa de Caleb que venía de la cocina. Por primera vez en semanas, no sentía un nudo de ansiedad en el estómago. En cambio, había algo más tranquilo, frágil, pero esperanzador. Asher estaba en la estufa volteando panqueques mientras Caleb estaba sentado en la encimera, parloteando sobre un proyecto escolar. Willow, todavía un poco pálida pero más tranquila, tomaba café en silencio. Me dedicó una sonrisa tímida, una que decía gracias sin palabras. Después del desayuno, Willow se fue a una casa segura que Asher había arreglado a través de un grupo de defensa local. La vimos irse, y sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. Mis celos y mi miedo habían distorsionado todo, lo que yo había visto como traición había sido compasión, mi esposo ayudando a alguien que lo necesitaba. Cuando la casa volvió a estar en silencio, me giré hacia Asher. Necesitamos hablar, le dije suavemente. Él asintió, llevándome al porche donde la luz del sol de otoño lo bañaba todo con un cálido resplandor dorado. Nos sentamos allí por un largo momento, el viento del océano trayendo el aroma a sal y pino. Lo siento, dije finalmente, por mentir sobre la conferencia, por espiar, por dudar de ti. Mis manos temblaban mientras las retorcía en mi regazo. Dejé que los miedos de esquilar se metieran en mi cabeza. No confié en mi propio esposo, y eso es culpa mía. Asher negó suavemente con la cabeza. No, Harper. Debí haberte contado lo de Willow. Pensé que te estaba protegiendo, pero lo que hice se parecía exactamente a lo que temías. Eso también es culpa mía. Nos sentamos allí mirándonos, realmente mirándonos por primera vez en meses. Me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado, como el silencio y las suposiciones habían construido muros entre nosotros. No quiero que guardemos más secretos, dije. Ni siquiera los que están destinados a protegernos. Si estamos preocupados, si algo anda mal, lo hablamos. Asher me tomó la mano. De acuerdo. No más muros.
Hizo una pausa, sus ojos suaves. ¿Considerarías consejería matrimonial? No porque estemos rotos, sino porque no quiero que nos perdamos así de nuevo. Parpadeé, sorprendida, y luego asentí. Sí, me gustaría. En las semanas que siguieron, comenzamos a sanar, no de inmediato, no perfectamente, pero con intención. La consejería nos obligó a decir cosas que ambos habíamos estado guardando, mi inseguridad persistente desde el nacimiento de Caleb, el estrés de Asher por el trabajo y su miedo a decepcionarme. Aprendimos a escuchar, no solo a oír. También tuve una larga conversación con Esquilar. Parecía avergonzada cuando le conté lo que realmente había sucedido. Lo siento mucho, Harper susurró. Solo no quería que pasaras por lo que yo pasé. Lo sé, le dije suavemente. Pero no todos los hombres son Jasper. Asher no es él. Esquilar asintió, secándose los ojos. Esa conversación no solo sanó algo entre nosotras, también pareció cambiar algo en ella. Se unió a un grupo de apoyo para madres solteras, y por primera vez en años, la vi sonreír sin amargura. En cuanto a mí, encontré nuevas formas de cuidarme. Empecé a hacer yoga por las mañanas, algo para calmar mi mente antes de que comenzara el día. Me uní a un club de lectura, reconecté con amigos de los que me había distanciado cuando la vida se volvió ajetreada. Poco a poco, me sentí más como yo de nuevo. No la esposa ansiosa esperando el desastre, sino la mujer que una vez se había enamorado de un músico que lo dio todo por la familia. Un fin de semana, regresamos a la casa de la playa, solo nosotros tres. Asher asó pescado en el porche, Caleb construyó castillos de arena junto al agua, y yo me senté con una manta alrededor de mis hombros, observándolos y sintiendo que mi corazón se asentaba en algo estable. Todavía había trabajo por hacer. La confianza no se reconstruye en una sola conversación, y el perdón lleva tiempo. Pero mientras veía a Asher reír con nuestro hijo, me di cuenta de algo importante: la vida que teníamos no se había ido, simplemente nos había estado esperando para que la eligiéramos de nuevo juntos. Esa noche, Asher me rodeó con sus brazos mientras estábamos junto al agua bajo un cielo lleno de estrellas. Gracias por quedarte, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lo suficientemente completa como para decir, nunca me fui realmente. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, nuestro matrimonio comenzó a sentirse como antes, solo que más fuerte. Porque ahora entendíamos lo frágil que era realmente la confianza. Mantuvimos nuestra promesa, no más secretos, incluso las cosas pequeñas como días estresantes en el trabajo o sentimientos de inseguridad. Compartíamos en lugar de enterrarlos. La consejería nos dio herramientas que nunca habíamos tenido antes. Asher aprendió a comunicar su estrés sin cerrarse, y yo aprendí a expresar el miedo sin dejar que se convirtiera en sospecha. Creamos hábitos, pequeñas revisiones por la noche, conversaciones honestas durante el café de la mañana que nos mantuvieron conectados incluso en días agitados. Una tarde, mientras la última luz se desvanecía sobre el océano cerca de la casa de la playa, me paré en el porche mirando a Caleb perseguir luciérnagas. Asher me abrazó por detrás. ¿Alguna vez piensas en ese fin de semana?, preguntó en voz baja. Asentí. Todo el tiempo, pero no como solía hacerlo. Porque ahora, cuando pensaba en ese fin de semana, no se trataba solo de sospecha y miedo, también se trataba de lo que vino después, la elección de quedarse, de reconstruir, de sanar juntos. Casi nos pierdo, Asher, susurré. No por lo que tú hiciste, sino por lo que yo creí. Él me giró suavemente para que lo mirara, sus ojos cálidos y firmes. Ambos cometimos errores. Pero mira dónde estamos ahora. Y tenía razón. Esa casa de playa, que una vez fue un lugar donde me había escondido de la verdad, se había convertido de nuevo en nuestro santuario. Ya no estaba perseguida por las dudas, se sentía como un hogar. Incluso Esquilar cambió. Dejó de ver a los hombres como amenazas y comenzó a ver su propio valor nuevamente. Una noche, mientras tomábamos vino, me dijo, verlos a ustedes dos superar eso, me hizo darme cuenta de que había estado viviendo con miedo durante demasiado tiempo. Ella sonrió, realmente sonrió, algo que no había visto en años. La verdad es que cada matrimonio enfrenta tormentas, algunas más grandes que otras. La nuestra provino del silencio y el miedo.
Pero nos enseñó que la sanación no se trata de fingir que nada pasó, se trata de elegir enfrentar las partes difíciles y amarse mutuamente a través de ellas. Ahora, cuando miro a Asher, no veo al hombre al que casi acusé de traicionarme. Veo a mi esposo, el hombre que una vez renunció a sus sueños para construir una vida conmigo, el hombre que todavía me apoya incluso cuando tropiezo. Una noche, mientras Caleb se quedaba dormido en el asiento trasero después de un día de playa, Asher me tomó la mano. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo, la confianza no se trata de nunca tener miedo. Se trata de seguir adelante de todos modos. Sonreí, apretándole la mano. Sí, así es. Y en ese momento de quietud, conduciendo a casa bajo las estrellas, me di cuenta de algo importante, no solo descubrí la verdad sobre Asher ese fin de semana, también descubrí la verdad sobre nosotros. No éramos perfectos, pero éramos más fuertes de lo que jamás imaginé. A veces, la sanación no se parece a empezar de nuevo, a veces, se parece a quedarse y elegirse el uno al otro una y otra vez. Y estaba agradecida de que, incluso en medio de mi miedo, elegí quedarme.